Bienvenidos a nuestro programa. Qué alegría volvernos a encontrar nuevamente. Un gran saludo en el nombre del Señor y doy gracias por poder compartir con ustedes en este momento. Hoy vamos a ver el programa o la parte número 8 de nuestro programa, que es Pueblo de Conquistadores, el programa, el tema general, pero hoy el tema es conquistando nuestras familias. Conquistando nuestras familias. Yo creo que es un tema sumamente importante y yo quisiera que le pongamos atención. Déjenme leerle una porción del libro de Josué, capítulo 2, versículos 12 y 13. Rahab está hablando con los espías y les dice: les ruego pues ahora que me juren por Jehová que como he tenido misericordia de ustedes, así la tendrán ustedes de la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura, que salvarán la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que los librarán de la muerte. Déjenme expresar algo porque creo que vale la pena recordar el contexto. Los espías fueron a ver cómo estaba Jericó, qué defensas tenía, cómo se podría vencer Jericó. Y fueron a la casa de Rahab. Pero Rahab los escondió del ejército propio de Jericó y les expresó que todos tenían temor del pueblo de Israel porque Jehová había hecho grandes cosas. Entonces ahora resulta que Rahab hace un trato con los espías. Les dice: muy bien, miren, yo les he favorecido a ustedes. Así que ahora yo les voy a pedir algo. Cuando ustedes conquisten Jericó, respeten a toda mi familia, a mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos los que estamos acá. Y resulta que los espías dicen: correcto, vamos a poner una señal en tu casa y cuando vengamos, esta casa va a ser respetada con toda tu familia. Quiero mencionar algunas cosas claves porque aquí se trata de salvar toda una familia. Pero en el corazón de Dios, la familia juega un papel fundamental. No solamente es el fundamento o la base de la sociedad, sino que también puede garantizar la prosperidad de accionar. Hay otra cosa que yo creo que no puedo pasar por alto, y es el hecho de que la fe, tanto la judía como la cristiana, es una fe generacional. Es decir, va de padres a hijos, de hijos a sus hijos y así sucesivamente por todas las generaciones. La fe es algo que viene a formar parte integral de la vida de la familia. Entonces, nosotros debemos considerar la familia como un núcleo fundamental para que nosotros sepamos que Dios tiene un interés especial en la familia. Permítanme leerles una pequeña porción en Génesis 12 y voy a leer los versículos 2 y 3. Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, oigan esto, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Las familias de la tierra es el plan de Dios desde que Dios le habló a Abraham. Y yo creo que es importante que nosotros veamos que la visión de Dios es que todos nosotros tengamos el cuidado de que nuestras familias sean unas familias realmente para el Señor. Y déjenme contarles otro caso. Cuando Pablo estuvo preso en Filipo, entonces
ocurrió un terremoto y se apagaron todas las luces y abrieron las puertas. Y el carcelero de Filipo viene y se iba a matar y Pablo le grita: en la oscuridad no vayas a hacerte daño, porque todos estamos aquí y estamos bien. Entonces el carcelero cayó postrado delante de Pablo y le pregunta por la vida: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Qué interesante, porque yo creo que este pasaje puede ser mal interpretado, en el sentido de que podemos pensar que automáticamente si los papás se convierten, los hijos también. Pero no, resulta que Pablo, por la situación en que se encontraba, el carcelero, ya agradecido por todo lo que le pasó, lo llevó a su casa, le presentó a su familia. Pablo le habló a toda su familia. Ahí se bautizó toda la familia y luego Pablo regresó a la cárcel con el carcelero. El carcelero le tuvo mucha confianza a Pablo. Así que yo creo que es importante que aquí estamos hablando de la familia y aquí está tocando aspectos básicos. Cuando Dios toca una vida de una persona, Dios quiere a través de esa persona tocar la vida de toda su familia. Y toda la familia es invitada a participar de una vida totalmente nueva. La salvación ciertamente no es automática, hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que bautizarse, hay que caminar en obediencia, pero hay algo que nosotros debemos darnos cuenta, y es que hay otro personaje en la Biblia, Cornelio. Cornelio mandó a llamar a Pedro para que llegara a hablarles a su casa por una revelación de Dios. Y Pedro llega y Cornelio reúne a toda su familia y a algunas personas que trabajaban para él, seguramente soldados. Y ahí se ve que cuando Pedro empieza a hablar a esta gente que tenía un hambre profunda de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual que en Pentecostés. Nosotros podemos notar que el amor de Dios por las familias es un amor sumamente especial. Y déjenme decirles qué importante es que nosotros consideremos a la familia como el núcleo central de la fe. Hoy, debido al contexto nacional y tal vez mundial, todos estamos en casa. Las familias están juntas. Y este es un buen momento para que nosotros compartamos con nuestros hijos de la palabra de vida que tiene Jesucristo. Seguramente tenemos algunas familias que no están todos participando de la fe de Jesucristo. Y este es un momento especial porque estamos hablando de que la preocupación del que se convierte a Jesucristo es mi familia. Y creo que cuando nosotros venimos, estamos hablando de que la victoria de toda persona depende del abandono que tenga en las manos de Dios para ser un instrumento de Dios para tocar a la familia. Déjenme decir, la familia es un grupo que no se puede engañar. Vivimos juntos, nos conocen en las buenas y en las malas, saben cuál es nuestra manera de vivir y por lo tanto ellos también nos pueden juzgar, pero pueden darse cuenta de la vida en Cristo Jesús, que es diferente que estamos viviendo. Por esta razón es que cuando nosotros hablamos de la vida en familia, nosotros debemos saber que Dios está trabajando en las personas para que las familias sean alcanzadas y después, generación tras generación tras generación, sean familias que glorifiquen el nombre de Dios. Creo que no podemos nosotros hacer a un lado esto porque
hay un factor vital de parte de Dios, el cuidado que Él tiene por las familias. Pero yo quiero decirles, no todo es color de rosa, no todas las familias son un dechado de virtud y una bendición completa, y que cuando nosotros vamos a la familia las cosas están bien. Yo sé que hay mucho problema en la familia, y entonces déjenme decir, hay impedimentos que la familia se desarrolle y que la familia sea tomada completamente por Dios y conquistada por Dios, porque hay tal vez dos grandes problemas que en nuestra nación y en la mayoría de naciones ocurre. Y este problema le vamos a llamar, número uno, el pecado. Y número dos, maldiciones ancestrales que incluyen enfermedades, maldiciones y una serie de situaciones complicadas. Y entonces yo lo que puedo decir es que cuando nosotros sabemos esto que estoy hablando, podemos tomar cartas en el asunto y solucionar el problema para que la familia llegue a integrarse bien. Déjenme hablarlo por puntos. Nuestro primer punto va a ser la idolatría. La Biblia habla de que la idolatría es causa de maldición para las familias hasta la cuarta, tercera y cuarta generación. Hay algo aquí bien interesante, porque ¿saben que hay una maldición por la idolatría? Y que no solo toca nuestra vida, sino toca nuestra familia. Todo nivel de idolatría trae un daño profundo a la familia. Y yo creo que esto es tremendo. La maldición podemos definirla como el pago que una persona y su descendencia recibe como resultado de su iniquidad o de su idolatría. Esa maldición causa endurecimiento en el corazón y no permite permite la entrada de espíritus malignos en el seno familiar. Tenemos que darnos cuenta de que muchas veces la batalla no es solo contra el pensamiento, la rebeldía o el problema de un hijo. Es que hay una tradición familiar que afecta mucho. Y permítanme decirlo, he tenido muchas experiencias a este nivel. Y especialmente cuando trato con jóvenes que se van a casar y tenemos el estudio previo, una de las cosas que hacemos es hacer un árbol genealógico familiar hasta donde puedan hacerlo. Y regularmente en toda la genealogía nosotros ponemos si la persona tenía vicios, si la persona tenía enfermedades, si la persona practicó idolatría, si practicó adulterio. Y vean ustedes, la situación familiar, cuando nosotros la vemos, hay un sinnúmero por diferentes áreas, tanto de la madre como del padre, que vienen a traer un daño profundo a la familia. Entonces, yo creo que nosotros vivimos en una tierra en donde la idolatría es evidente y parte de una cultura ancestral. Y por esta razón creo que nosotros debemos luchar contra eso. Cuando hablo de luchar contra la idolatría, es que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y orar con el propósito de que sea rota toda maldición familiar, con el propósito de que se establezca una nueva línea genealógica basada en la bendición de Dios. Porque la promesa que le hizo Dios a Abraham es: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos eso, vemos que
hay una posibilidad de abandonar todo el problema de la idolatría, no solo abandonar los ídolos, por supuesto, sino abandonar las consecuencias de haber practicado eso. El segundo aspecto es el pecado. El pecado daña mucho los hogares, a las familias. Es otra forma de maldición para los hogares. Y los hijos van heredando los pecados que sus padres practican, como si fuera una maldición hereditaria. Pero la verdad es que ellos van aprendiendo a través de lo que los papás hacen. La mentira, por ejemplo, si los papás mienten, los hijos aprenden a mentir. Si los papás tienen vicios de licor, de cigarro, de cualquier droga, los hijos aprenden a hacerlo también. Los padres somos la muestra de lo que los hijos deben ser. Así que cuando un hijo se porta mal, gran parte del problema lo mamó en su propia casa. El pecado trae un daño difícil, porque nosotros somos dados a ciertas malas costumbres. Por ejemplo, en Guatemala el alcohol es uno de los problemas más serios en los adultos. Ahora se está transformando hacia las drogas, pero las familias tienen problemas de alcoholismo. No podemos nosotros hacer que nuestros hijos cambien si nosotros no abandonamos ese tipo de pecado. Los hijos son una especie de reflejo de nuestra vida y ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Recuerden que el principio educativo de los niños es que ellos aprenden por imitación y hasta que ya tienen conciencia de muchas cosas aprenden por estudio. Pero el principio fundamental es que ellos hacen lo que ven hacer. Si esto es cierto, entonces tengamos cuidado con las mentiras, con los vicios, con los pleitos, con los gritos, con todo ese tipo de cosas, porque traen un terrible daño a nuestra vida y a nuestra familia. Y la idea de Dios es que las familias sean totalmente consagradas a Él, porque Dios quiere que la fe y el conocimiento de Dios pase de generación a generación. Pero sí, hay casos en que las generaciones se quebrantan. Cuando los padres descuidan la responsabilidad que tienen de formar a sus hijos en la fe, entonces se pierde. Un buen ejemplo es que de Europa vino el Evangelio a nosotros. Vino a través de Inglaterra, Estados Unidos. Pero hoy, cuando uno mira los países europeos, no llega ni al 1% del cristianismo. ¿Y cuál es la razón? Los padres no pudieron transmitirle a sus hijos la fe y por lo tanto sus hijos se volvieron ateos, enemigos de Dios, y el mundo cambió por causa de que no se pudo enseñar a los hijos a ser verdaderamente siervos de Dios. El tercer aspecto que quiero tocar son las enfermedades. Las enfermedades son algo muy común en el mundo en el que nosotros habitamos. Hay enfermedades que llamamos hereditarias y hay enfermedades que son producto de malas costumbres alimenticias o falta de dormir o exceso, falta de ejercicio. Todas las enfermedades tienen una razón de ser. Pueden ser hereditarias en el sentido de que hay un defecto genético en nuestra familia o por razones espirituales. Yo creo que muchas de las enfermedades que se consideran hereditarias son el resultado de malos hábitos familiares. Y yo creo que tenemos nosotros que darnos cuenta de eso, porque las enfermedades no son del agrado de Dios. Dios no ha querido que la enfermedad sea parte de nuestra vida. Fíjense ustedes que cuando Israel salió de Egipto y Dios les habló en el camino,
en el desierto, les dijo, si ustedes caminan conmigo y si ustedes hacen mi voluntad y hacen todo lo que yo les pido, entonces ninguna de las enfermedades que habían experimentado en Egipto, ninguna de esas enfermedades va a tocar sus vidas. ¿Cómo puede uno afirmar semejante cosa? Lo que quiere decir es que la santidad, el encuentro con Dios, el estar en perfecta relación con Dios y con nosotros mismos y con los que nos rodean, evita que haya enfermedades en nuestra vida. No quiero decir con eso que nunca nos vamos a enfermar, porque hay muchas enfermedades que se pegan. No es que sea parte de mi vida, pero si me encuentro con una persona con mucha gripe, pues me la va a pegar posiblemente. O el peligro que estamos viviendo ahora con el COVID-19 es altamente contagioso, producto de la maldad humana. Fíjense que eso no es una bacteria ni un virus que ande por ahí, es algo que es el resultado de la maldad humana. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos a este nivel, quiero decirles una cosa. Es posible romper con toda maldición sobre idolatría, sobre el pecado y sobre enfermedades. Es posible si nosotros enfrentamos la situación y oramos con Dios y firmemente expulsamos toda influencia familiar que traiga daño a nuestra vida. Creo que es entonces cuando nosotros debemos saber enfrentar las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque lo importante es que nuestras familias sean para Cristo, que nuestros hijos caminen en la fe, que nuestros hijos no tomen rumbos diferentes, sino que seamos todos gente que está comprometida con Dios y que sabemos no solo que Dios quiere familias unidas y que seamos generaciones completas para Cristo, sino que Dios tiene una promesa. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo. Viene por un pueblo unido, amado, un pueblo que sabe cuidarse, un pueblo que hereda la fe. Y Jesucristo volverá con bendición para aquellos que caminen con Él y volverá con juicio para los demás. Creo que es importante esto, ¿sabe? Porque si queremos ser gente victoriosa, si queremos ser gente que prospera en la vida, gente que conquista, entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Permanecer firmes, no solo nosotros, sino nuestra familia en los caminos de Dios. De tal manera que la iglesia es la unión de familias que aman al Señor. Pero cuidemos a nuestros hijos, cuidemos los que están con nosotros. Hagamos lo mismo que Rahab. Yo quiero que la salvación sea para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, para mis hijos, para toda la familia. Yo creo que la vida, Dios nos dice lo mismo. Dios nos dice, hoy yo quiero que tú, tu familia, tus hijos, tus padres, tus primos, todos sean para Cristo. Y eres llamado a conquistar esa faceta porque tienes que conquistar otras fases más en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a las familias que están viendo este programa. Bendigo a todos los que están trabajando por mejorar su familia. En los últimos tiempos, dice Dios, la maldad va a crecer, pero los justos serán más justos y serán más santos. Seamos ese pueblo, ese remanente de Dios que es justo y santo cada vez más, para ser totalmente una cultura opuesta al pecado del mundo. Padre, gracias por eso. Santifica las familias en el nombre de Jesús. Y un saludo y una bendición para todos en el nombre de Jesús. Y nos vemos en nuestro siguiente programa.